Los seres vivos están formados por diferentes tipos de moléculas orgánicas. Una de ellas son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos principalmente encontramos el ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ARN, el ácido ribonucleico. Las unidades mínimas de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Vamos a ver sus componentes, que son tres. Un grupo fosfato, un monosacárido y una base nitrogenada. Dentro de los monosacáridos, que recordar que son los glúcidos, los azúcares, podemos encontrar dos pentosas, dos tipos diferentes de grupos formados por 5 carbonos, una ribosa o una desoxirribosa. Se llama desoxi porque ha perdido la desoxirribosa el oxígeno que tendría en el carbono número 2. Vamos a verlo más detenidamente. Aquí tenemos las dos pentosas, con esos grupos formados con esas cadenas de 5 carbonos, donde los más importantes son los que están señalados. El carbono 1 porque es donde se unen las bases nitrogenadas. El carbono 3 porque es donde se unen a los otros nucleótidos de la cadena de nucleótidos. Y en el carbono número 5 porque es donde se une el grupo fosfato. La base nitrogenada hemos dicho que se une en el carbono 1. Y hay 5 tipos: la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo, que solo se encuentra en el ARN. Aquí veis como también el grupo carbono 3 o en el carbono 5 son importantes por el resto de uniones. Un nucleósido es un elemento más básico que el nucleótido, puesto que la base nitrogenada y el azúcar, en este caso, no estarían unidos al grupo fosfato. Cuando le falta el grupo fosfato, hablamos de nucleósido, y cuando tiene los tres componentes, hablamos de nucleótido. Aquí tenemos los 4 nucleótidos básicos del ADN: adenina, guanina, citosina y timina. Bueno, ¿cómo se unen los nucleótidos? Pues se unen por el carbono 3 del monosacárido con el grupo fosfato que tiene el nucleótido con el que se va a unir. El tipo de enlace se llama nucleotídico. La cadena polinucleotídica es aquella que está formada por muchos nucleótidos. Pero además, las cadenas en el ADN se unen con otra cadena, que en este caso es antiparalela. Como veis aquí, esta cadena tiene libre el carbono 5 y por lo tanto en el extremo libre lo vamos a numerar con un 5, mientras que en el otro extremo quedaría libre el carbono 3, que se juntaría siempre con otro nucleótido, pues al quedar libre le vamos a poner un 3. Sin embargo, se va a juntar con otra cadena que es antiparalela. Se está uniendo con otra cadena que termina en este caso en el carbono 3, dejándolo libre en este extremo. Veis aquí que tiene el carbono 5 en este extremo. Bueno, pues al unirse las dos cadenas, lo van a hacer a través de las bases nitrogenadas, pero siempre de esta forma. Los pares de bases complementarios son guanina con citosina y timina con adenina. Solo en el caso del ARN, la adenina se uniría al uracilo, no tendría la timina. Bueno, Watson y Crick son los científicos que determinaron la estructura a mediados del siglo XX del ADN. Vamos a ver en concreto el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que hemos visto que le faltaba un grupo OH en el carbono 2. Bueno, pues el ADN es una molécula bicatenaria, eso significa que debe tener dos cadenas. Estas cadenas son de polinucleótidos, tiene muchos enlaces nucleotídicos entre los nucleótidos que forman cada cadena, y que además están unidas por las bases nitrogenadas por otro tipo de enlace que va a ser el de hidrógeno. La adenina siempre se une con la timina y la citosina con la guanina. Eso significa que son complementarias. El enrollamiento de las dos cadenas, de las dos hebras, es hacia la derecha, por lo que la doble hélice se denomina dextrógira, gira hacia la derecha.
Bueno, en el caso del ADN de las células procariotas, de las células más sencillitas, el ADN que hay dentro de la bacteria, por ejemplo, pues sería una molécula circular. La doble hélice se cierra por sus extremos. En el nucleoide solo existe una molécula de ADN, por lo que realmente a esa molécula de ADN es lo que le vamos a denominar como cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano se empaqueta mediante retorcimientos. Aquí lo tenemos. Pero no tiene ningún tipo de proteínas como lo tenemos en el ADN de nuestras células. Por lo tanto, se considera que su doble hélice es desnuda. No tiene proteínas que afianzan esta estructura, que le dan rigidez. Cosa que sí vamos a ver en el ADN de las células eucariotas. En las células eucariotas el ADN no es circular, es lineal y para plegarlo, como veis en la imagen, nos tenemos que ayudar de unas proteínas especiales que las llamamos histonas. El grado de empaquetamiento depende del estado fisiológico de la célula. O sea que hay veces que el ADN no va a estar tan empaquetado o que lo va a hacer antes de la división y por lo tanto se va a encontrar en forma de cromatina o también lo que conocemos como cromosoma. Aquí tenemos la cromatina condensada y el cromosoma. Cuando la célula no se divide, el ADN tiene un aspecto de una maraña, de un ovillo de lana. En este caso se denomina cromatina. En el caso del ARN, la diferencia, aparte de que son cadenas sencillas, no son dobles, de ribonucleótidos, de nucleótidos con ribosa, ese azúcar que a diferencia de la desoxirribosa sí tiene un grupo OH en el carbono 2, pues las bases nitrogenadas van a ser la adenina, la guanina, la citosina y a diferencia del ADN, pues va a presentar una base nitrogenada que se llama uracilo. Encontramos tres tipos de ARN en una célula. El ARN mensajero. Son cadenas lineales de ARN y estas son las que sirven para transportar la información del ADN presente en el núcleo hasta el citoplasma. O sea que realmente cuando el ADN del núcleo quiere mandar la información a alguna parte de la célula, lo va a hacer en forma de ARN. Este tipo de ARN que lleva información se llama ARN mensajero. Otro tipo de ARN es el transferente. Son cadenas cortas de ARN que están replegadas sobre sí mismas y que lo que hacen es transportar y ubicar a los aminoácidos correctamente para que se forme la proteína durante la síntesis proteica. O sea que ayudan a formar proteínas de la manera adecuada. Por último encontramos el ARN ribosómico, que son ARN también, cadenas de ARN replegadas sobre sí mismas, pero que se asocian a las proteínas ribosomales. Estas son las dos estructuras que formarían un ARN, las dos estructuras que forman un ribosoma. Vamos a comparar el ADN y el ARN. Básicamente, lo más importante es que el ADN se diferencia del ARN en el azúcar que tiene, en el monosacárido. El ADN es una desoxirribosa, es una ribosa que le falta un grupo OH en el carbono 2, y el ARN que es una ribosa. En cuanto a las bases nitrogenadas, tienen las mismas, excepto la última. La timina estaría en el ADN y la timina es sustituida en el ARN por uracilo, por esta base nitrogenada. En cuanto a su estructura, pues el ADN es más complejo, es una doble hélice que además gira hacia la derecha, es dextrógira, frente al ARN, que es una cadena sencilla que está a veces replegada. ¿En dónde se encuentra el ADN? Pues en la célula procariota se encuentra directamente en el citosol, y en células eucariotas pues se encuentra dentro del núcleo, aunque también lo encontramos en las mitocondrias y en los cloroplastos. El ARN en las células procariotas, en las sencillas, también está en el citosol y en las células eucariotas pues también dentro del núcleo, en el citosol, en los ribosomas, en las mitocondrias y en los cloroplastos. El ADN pues porta la información genética, conserva y transmite la información genética al producir copias de sí misma y expresa la información genética usando, por ejemplo, el ARN mensajero. El ARN
es el que expresa la información genética contenida en el ADN a través de la síntesis de proteínas. O sea que básicamente participa en la síntesis de proteínas.